La aguja marca un número que no debería existir. Un laboratorio de rendimiento deportivo en el sur de California, 1967. Paredes blancas, suelo de linóleo, el zumbido constante de un aire acondicionado que mantiene la sala a 18 grados para que el calor corporal no distorsione las mediciones. Hay un aparato de tiempo de reacción neuromuscular contra la pared. Una caja metálica con una luz que se enciende aleatoriamente. Y un botón que el sujeto debe pulsar en cuanto la ve. El cronómetro registra la diferencia en milisegundos. Lo ha usado con velocistas olímpicos, con boxeadores profesionales, con jugadores de fútbol americano cuya carrera depende de reaccionar antes que el hombre que tienen delante. Nunca ha registrado este número. El preparador físico, un hombre de 51 años, pelo canoso cortado a cepillo, bata blanca sobre una camisa de cuello, la complexión de alguien que fue atleta antes de dedicarse a fabricarlos. Mira la pantalla. Mira al hombre que está de pie junto al aparato. Descalzo, 63 kilos. Una camiseta negra que revela antebrazos donde cada tendón es visible como un cable de acero bajo piel de papel. Vuelve a mirar la pantalla. Otra vez, dice. No es una petición. Es la orden de un científico que necesita descartar un error antes de aceptar lo imposible. Bruce Lee tiene 27 años. No tiene título universitario. No tiene federación deportiva. No tiene una sola marca oficial registrada en ningún deporte reconocido. Según todas las categorías que este laboratorio usa para clasificar a los seres humanos, no es un atleta. Hace 15 minutos, el hombre de la bata blanca se lo dijo a la cara. Lo que ha ocurrido en los 15 minutos siguientes es lo que va a cambiar. No la opinión de un solo hombre, sino la pregunta de qué significa ser un atleta cuando tu disciplina no tiene nombre. Pero hay un resultado más que todavía no ha llegado. Un número que ni siquiera Lee espera. Llegaremos a eso. Al final de esta historia vas a entender algo que trasciende a Bruce Lee y al preparador que lo subestimó. Vas a entender por qué la forma en que medimos a las personas determina lo que somos capaces de ver en ellas. Y por qué los instrumentos más sofisticados del mundo son ciegos ante aquello para lo que no fueron diseñados. Si este tipo de historias, las que muestran que los límites del rendimiento humano no están donde creemos, te recuerdan que siempre hay una frontera más allá de la frontera, suscríbete a este canal. Hay algo que el preparador descubrió sobre Lee al final de la sesión que no tiene nada que ver con velocidad ni con fuerza. Algo que lo obligó a replantearse una premisa que había sostenido durante 23 años de carrera. Cuando lleguemos a eso, todo lo que estás entendiendo ahora se va a reordenar. Bruce Lee, en 1967, es un hombre que vive entre mundos y no pertenece a ninguno. En el mundo del cine, es un actor fracasado. Kato en The Green Hornet. Una temporada, 26 episodios, cancelada. El asiático que pelea junto al héroe, pero que no tiene permiso para ser el héroe. Hollywood lo quiere como decoración, no como protagonista. Lee lo sabe. Lo corroe. En el mundo de las artes marciales es una herejía ambulante. Ha abandonado el Wing Chun, puro que aprendió de Ip Man en Hong Kong. Ha empezado a mezclar boxeo occidental, esgrima, judo, lucha libre. En una síntesis que todavía no tiene nombre oficial, pero que él ya llama Jeet Kune Do. Los maestros tradicionales lo consideran un traidor. Los tradicionalistas chinos lo desprecian por enseñar a occidentales. Los occidentales lo respetan, pero no lo entienden del todo.
En el mundo del deporte simplemente no existe. No hay categoría para lo que Bruce Lee hace. No es un deporte. No tiene reglas. No tiene competición. No hay ranking. No hay federación. Para un preparador físico olímpico en 1967. Alguien como Lee es lo mismo que un bailarín de circo. Impresionante de ver, imposible de cuantificar, irrelevante para la ciencia del rendimiento. Lo que nadie fuera de su círculo más íntimo sabe es que Lee en privado está haciendo algo que ningún artista marcial de su época hace. Está estudiando ciencia. Sus cuadernos, los mismos cuadernos desordenados que Linda guarda en cajas en la casa de Oakland, contienen diagramas de anatomía copiados de libros de texto de kinesiología. Notas sobre el sistema nervioso periférico. Apuntes sobre la velocidad de conducción de los impulsos nerviosos. Cálculos sobre la relación entre la sección transversal de un músculo y su capacidad de generar fuerza explosiva. Lee no tiene vocabulario científico. Dibuja lo que no puede nombrar. Inventa términos que solo él entiende. Pero la lógica que subyace a sus notas es la misma que la de un investigador en fisiología del ejercicio. ¿Cuáles son los límites reales del cuerpo humano y cómo se pueden empujar? La diferencia es que el investigador estudia el cuerpo desde fuera. Lee lo estudia desde dentro. El investigador tiene instrumentos. Lee tiene su propio cuerpo como laboratorio. Es esta convergencia, un artista marcial que piensa como científico y un científico que no puede imaginar que un artista marcial piense, la que hace que lo que está a punto de ocurrir en ese laboratorio sea algo más que una anécdota. Es una colisión entre dos formas de conocer el mundo. El preparador merece un nombre, pero los registros no son lo suficientemente claros para darlo con certeza. Lo que sí es claro es su perfil. Las fuentes coinciden. Es un fisiólogo del ejercicio con experiencia directa en la preparación de atletas olímpicos estadounidenses. Ha trabajado con velocistas, decatletas, luchadores. Tiene publicaciones en revistas especializadas. Cree en el método científico con la fe de un converso, no la fe ciega, sino la fe informada de alguien que ha visto cómo los datos transforman el rendimiento cuando se aplican correctamente. Su laboratorio es modesto para los estándares actuales, avanzado para 1967. Tiene un dinamómetro para medir fuerza isométrica. Tiene equipos de medición de tiempo de reacción. Tiene cámaras de alta velocidad que pueden capturar movimientos a 200 fotogramas por segundo. Una tecnología que en esa época es casi exclusiva del ámbito militar y deportivo. Tiene las herramientas, tiene los protocolos, tiene 23 años de datos con los que comparar cualquier resultado nuevo. Lo que no tiene es una categoría para Bruce Lee. No es cuando Lee llega al laboratorio, probablemente a través de una conexión que los biógrafos han rastreado hasta el entorno de atletas y entrenadores del sur de California, con los que Lee entrenaba regularmente. El preparador lo recibe con la cortesía profesional de alguien que ha accedido a un favor. No está interesado, está siendo educado. La diferencia es sutil pero real. El interés abre la mente. La educación la mantiene cerrada con modales. Lee entra al laboratorio descalzo. No porque esté haciendo una declaración, porque así se mueve. El preparador nota los pies descalzos y no dice nada, pero el dato se registra en el archivo mental de alguien acostumbrado a evaluar cuerpos antes de medirlos. Los pies descalzos dicen, este hombre no viene del mundo del deporte. En el deporte hay zapatillas, hay uniforme, hay protocolo, y los pies descalzos son de alguien que viene de otro sitio.
El preparador observa a Lee durante los primeros minutos con el ojo clínico que ha desarrollado a lo largo de 2 décadas. Ve la estatura, 1,71 m. Ve el peso, 63 kilos, quizás 64. Ve la estructura ósea, muñecas finas, caderas estrechas, hombros proporcionados pero no anchos. Ve la musculatura, definida hasta lo grotesco, cada fibra visible bajo la piel como un mapa topográfico de la eficiencia humana, pero sin la masa que el preparador asocia con la potencia real. En el marco de referencia del preparador, la potencia requiere masa. Los velocistas olímpicos que entrena pesan entre 75 y 90 kilos. Los lanzadores, más de 100. Los luchadores de peso pesado, más de 100. Es incluso los gimnastas, los atletas más pequeños en su cartera, pesan más que Lee. En el mundo del preparador, 63 kilos es un peso de adolescente, no de atleta de élite. Es en ese momento, antes de que se haya realizado un solo test, antes de que un solo dato objetivo haya entrado en la ecuación, cuando el preparador dice la frase. Las fuentes varían en la formulación exacta. Algunas versiones dicen que fue directa. No eres un atleta real. Otras la suavizan. Lo que haces es impresionante, pero no es atletismo. Una tercera versión, atribuida a comentarios de Lee a sus alumnos, es más matizada. Me dijo que lo que yo hacía era performance, no deporte. Que podía ser muy bueno en lo mío, pero que lo mío no era medible. Independientemente de la formulación exacta, el mensaje es el mismo. En el sistema de clasificación de este hombre, Bruce Lee no cuenta. Le escuchó. Lo que hizo con lo que escuchó es lo que separa esta historia de 1000 anécdotas idénticas sobre gente que no fue tomada en serio. No se ofendió. No discutió. No hizo una demostración improvisada de lo que podía hacer, algo que Lee hacía con frecuencia en contextos sociales, donde su ego competía con su filosofía en una batalla que no siempre ganaba la filosofía. Lo que hizo fue algo que el preparador no esperaba, y que, según testimonios posteriores, fue lo que más lo desestabilizó. Lee sonrió. La sonrisa no era arrogante. Era la sonrisa de alguien que acaba de recibir exactamente la respuesta que esperaba. Entonces mídeme, dijo. Usa tus máquinas, tus protocolos, los mismos que usas con tus olímpicos. Si tienes razón, y los datos lo demostrarán. Si no la tienes, también. El preparador se encontró ante una propuesta que no podía rechazar sin contradecir su propia premisa fundamental, que los datos son la verdad. Si creía en la ciencia, no podía negarse a aplicarla. Si se negaba, admitía que su juicio no era científico, sino prejuicioso. Era una trampa perfecta. Lee la había construido con la misma precisión con la que construía un golpe. Antes de que el oponente supiera que estaba siendo atacado, el preparador aceptó. Los primeros tests fueron convencionales. Fuerza de agarre. Un dinamómetro de mano. Lee apretó. El número fue alto para su peso corporal, significativamente alto, pero no fuera de los parámetros que el preparador había visto en atletas ligeros. El preparador asintió con la satisfacción parcial de alguien cuya tesis se mantiene. Flexibilidad. Medición de rango de movimiento en cadera, hombros, columna. Aquí los resultados empezaron a desviarse. Le mostraba una combinación de flexibilidad dinámica y estabilidad articular que el preparador no había visto en atletas de fuerza. Normalmente la flexibilidad extrema viene acompañada de cierta laxitud. Los cuerpos muy flexibles tienden a ser menos estables. Lee era extremadamente flexible y extremadamente estable. Los dos extremos coexistían en un cuerpo que pesaba 63 kilos.
El preparador tomó nota. No dijo nada, pero la nota era más larga que las anteriores. Potencia de piernas. Salto vertical sin impulso. Lee saltó. El preparador midió. El número era bueno. No extraordinario en términos absolutos. Un velocista de primera línea saltaría más alto. Pero cuando el preparador calculó la ratio de potencia por kilogramo de peso corporal, el número cambió de significado. Lee generaba más fuerza por kilo que la mayoría de los atletas de potencia que el preparador había medido. No marginalmente más, significativamente más. El preparador hizo una pausa. No una pausa visible, una pausa interna. El tipo de pausa que ocurre cuando un dato no encaja en el modelo y el cerebro necesita un momento para decidir si ajusta el dato o ajusta el modelo. Siguió adelante. Velocidad de contracción muscular. Una prueba que medía la rapidez con la que un músculo específico, en este caso el cuádriceps, podía pasar del reposo a la contracción máxima. Lee se sentó en la máquina. El preparador colocó los electrodos. La señal se dio. Lee contrajo. El número fue anormal. No anormal en el sentido de bajo. Anormal en el sentido de que el preparador nunca había visto un músculo de ese tamaño contraerse a esa velocidad. La velocidad de contracción está genéticamente influida. Depende de la proporción de fibras musculares rápidas versus lentas en un músculo dado. Los velocistas olímpicos tienen una proporción alta de fibras rápidas. Es parte de por qué son velocistas. Pero la velocidad de contracción que Lee mostró sugería una proporción de fibras rápidas que estaba en el extremo superior de lo que el preparador había registrado en 2 décadas. En un cuerpo que pesaba 63 kilos. En un hombre que no era velocista, que no era atleta registrado, que estaba descalzo en un laboratorio al que había llegado sin invitación formal. El preparador escribió el número en su libreta. Esta vez lo subrayó. ¿Cómo entrenas la velocidad?, preguntó. La pregunta era profesional. El tono había cambiado desde el inicio de la sesión. Ya no era el tono del experto que evalúa a un curioso. Era el tono de alguien que está viendo datos que no esperaba y necesita contexto para procesarlos. Lee lo miró. Había algo en sus ojos que los que entrenaban con él conocían bien. La energía de alguien que lleva años esperando que alguien haga exactamente esa pregunta. No entreno velocidad, dijo Lee. Entreno reacción. El preparador frunció el ceño. En su marco de referencia, la velocidad y la reacción eran aspectos del mismo fenómeno. Entrenas velocidad, mejoras tu tiempo de reacción. Así funcionaba. ¿Cuál es la diferencia?, preguntó. La velocidad es lo rápido que te mueves. La reacción es lo rápido que decides moverte. Son 2 procesos distintos. El primero es muscular. El segundo es nervioso. La mayoría de la gente entrena los músculos. Yo entreno los nervios. El preparador se quedó quieto un momento. No porque la frase fuera poética, porque era técnicamente interesante. Entrenar los nervios no era una expresión que se usara en la ciencia del deporte de 1967. Pero la idea que contenía, que el sistema nervioso es entrenable, que la velocidad de procesamiento neural puede mejorar con práctica deliberada. Era algo que la fisiología estaba empezando a explorar en los márgenes. Que un artista marcial sin formación académica lo articulara con esa claridad era como mínimo inesperado. «Me gustaría medir eso», dijo el preparador. «Para eso vine», respondió Lee. El aparato de tiempo de reacción neuromuscular es una herramienta simple en concepto, sofisticada en ejecución,
Una luz se enciende en un punto aleatorio de un panel. El sujeto debe responder pulsando un botón, golpeando un objetivo o moviéndose hacia un punto designado, en el menor tiempo posible. El cronómetro mide el intervalo entre el estímulo visual y la respuesta motora. Ese intervalo incluye 3 componentes: el tiempo que la señal tarda en viajar desde la retina hasta la corteza visual, el tiempo que la corteza tarda en procesar la información y decidir una respuesta, y el tiempo que la señal motora tarda en viajar desde el cerebro hasta los músculos y ejecutar el movimiento. En atletas de élite en 1967, un tiempo de reacción visual motora de entre 200 y 250 milisegundos se consideraba excelente. Los mejores velocistas del mundo, los que reaccionaban al disparo de salida más rápido, estaban en el rango de 120 a 150 milisegundos. De por debajo de 100 milisegundos, los cronómetros olímpicos registraban salida falsa. La convención era que un tiempo de reacción inferior a 100 milisegundos era fisiológicamente imposible y, por tanto, indicaba que el atleta se había anticipado al estímulo, en lugar de reaccionar a él. El preparador configuró el test, explicó el protocolo. Lee escuchó con la atención concentrada que aplicaba a todo lo que involucrara comprensión del cuerpo humano. Cuando la luz se encienda, golpea el panel, lo más rápido que puedas. Lee asintió. Se colocó frente al panel. Su postura era diferente a la de los atletas que el preparador solía medir. No estaba tenso. No estaba en posición de salida. Estaba de pie con una relajación que parecía casi negligente. El cuerpo suelto, las manos a los lados, los ojos fijos en el panel, pero sin la tensión facial que el preparador asociaba con la concentración máxima. El preparador registró la postura mentalmente. Este hombre no se prepara como un atleta. No hay activación visible. No hay pretensión muscular. Está esperando, pero no como alguien que se prepara para reaccionar, como alguien que ya está reaccionando antes de que haya algo a lo que reaccionar. La luz se encendió. Lee golpeó. El preparador miró el cronómetro. Miró otra vez. Miró a Lee. Miró al cronómetro. Miró al panel de la máquina para verificar que estuviera calibrado correctamente. Lo que el cronómetro mostraba no era un número que este hombre hubiera visto jamás en 23 años de medir a los mejores atletas del mundo. Otra vez, dijo. No dijo el número en voz alta. No todavía. Necesitaba repeticiones. La ciencia no se construye sobre un solo dato. Se construye sobre patrones reproducibles. Lee volvió a la posición. Misma postura relajada. Misma ausencia de tensión visible. La luz se encendió. Lee golpeó. El mismo número. No idéntico, con una variación de milisegundos que estaba dentro del margen de error del instrumento. Pero esencialmente el mismo. Otra vez. Tercera vez. El mismo resultado. El preparador se sentó en un taburete. No porque estuviera cansado, porque necesitaba procesar lo que estaba viendo. El número que el cronómetro mostraba estaba en un rango que el preparador no tenía referencia para contextualizar. No era solo rápido. Estaba en la zona donde los instrumentos de la época empezaban a perder precisión, donde la diferencia entre una reacción real y un artefacto mecánico se volvía difícil de distinguir. El preparador sabía que la máquina no estaba rota. 3 repeticiones consistentes lo descartaban. Lo que no sabía era cómo un ser humano podía producir ese resultado. ¿Cuánto?, preguntó Lee, no con ansiedad, con la curiosidad tranquila de alguien que sospechaba que los números le darían la razón, pero que quería escucharlo.
de un hombre que no tenía motivos para mentir. El preparador le dijo el número. Lee asintió, lentamente, como si la confirmación no fuera una sorpresa, sino la verificación de algo que ya sabía. No por arrogancia, sino porque llevaba años entrenando exactamente eso. Sabía lo que su cuerpo podía hacer. Lo que no había tenido hasta ese momento era un instrumento externo que lo confirmara. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue el silencio de dos personas que están recalibrando su relación. Hace 20 minutos, uno era el experto y el otro el sujeto de pruebas. Ahora la asimetría se había invertido. El sujeto de pruebas sabía algo que el experto no podía explicar. ¿Cómo?, preguntó el preparador. La palabra salió con la simplicidad de alguien que ya ha abandonado la necesidad de parecer que sabe más de lo que sabe. Era una pregunta desnuda, sin adornos, sin protección. Lee se sentó en el borde de la mesa de examen. Sus pies descalzos colgaban. El contraste entre la informalidad de su postura y la solemnidad del momento habría sido cómico si no fuera por la intensidad de lo que estaba ocurriendo. Tu pregunta asume que la velocidad empieza en el músculo, dijo Lee. No empieza ahí. Empieza antes, empieza en la señal. La señal nerviosa. La señal nerviosa, sí. Pero no solo la velocidad de la señal, la limpieza de la señal. La mayoría de la gente, cuando ve un estímulo, procesa múltiples opciones antes de responder. Me muevo a la izquierda, a la derecha, golpeo, bloqueo. Cada opción adicional añade tiempo. Milisegundos, pero los milisegundos se acumulan. El fenómeno de Hick, dijo el preparador. La ley de Hick. El tiempo de decisión aumenta logarítmicamente con el número de opciones. Era un principio conocido en psicología experimental. Que Lee lo estuviera describiendo sin nombrarlo sugería que había llegado a la misma conclusión por un camino diferente. No sé cómo lo llamas, dijo Lee. Sé cómo lo elimino. ¿Cómo? Reduciendo las opciones a una. Cuando la luz se enciende, no decido qué hacer. Ya lo he decidido antes de que se encienda. Mi cuerpo ya sabe la respuesta. Aquí lo único que espera es la pregunta. El preparador se quedó en silencio un momento largo. Lo que Lee acababa de describir, la preprogramación de respuestas motoras para eliminar el tiempo de decisión, era un concepto que la neurociencia del deporte no formalizaría hasta décadas después. En 1967, los laboratorios de rendimiento deportivo estaban enfocados en los músculos, el corazón y los pulmones. El sistema nervioso como objeto de entrenamiento deliberado era una idea que existía en los márgenes, en papers experimentales que pocos entrenadores leían. Lee no había leído esos papers. Había llegado al mismo lugar por otro camino. Miles de horas de práctica marcial, donde la diferencia entre reaccionar en 200 milisegundos y en 100 milisegundos era la diferencia entre bloquear un golpe y recibirlo en la cara, o la presión evolutiva del combate. Incluso del combate de entrenamiento, había forzado a Lee a descubrir lo que los laboratorios tardarían años en formalizar. Que el cuello de botella del rendimiento humano no está en los músculos. Está en el cerebro. Y el cerebro, como cualquier otro órgano, se puede entrenar. Pero la conversación no terminó ahí. Y lo que ocurrió en los minutos siguientes reveló algo que ningún test podía medir. El preparador, movido por algo que era parte curiosidad profesional y parte la necesidad de recuperar terreno, propuso un test adicional. No uno de sus protocolos estándar. Algo improvisado. Quiero ver cómo respondes bajo estrés, dijo.
Mis atletas rinden bien en condiciones controladas. Muchos pierden rendimiento cuando la presión sube. ¿Puedo añadir complejidad? Lee sonrió. La sonrisa de alguien a quien acaban de invitar a su terreno natural. Añade lo que quieras. El preparador modificó el test de reacción. En lugar de una sola luz, configuró múltiples puntos de estímulo. En lugar de una respuesta predeterminada, pidió a Lee que respondiera con diferentes acciones según el color y la posición de la luz. Roja, golpe con la derecha. Verde, golpe con la izquierda. Amarilla, esquiva. La complejidad se multiplicó. El número de opciones de decisión aumentó exponencialmente. Según la ley de Higgs, que el preparador conocía y que Lee intuía, el tiempo de reacción debería haber aumentado proporcionalmente. No aumentó. Lee respondió al test complejo con tiempos que eran marginalmente más lentos que el test simple. La diferencia era de milisegundos, no de décimas de segundo. En cualquier otro atleta, la adición de complejidad habría degradado el rendimiento de forma significativa. En Lee, el sistema nervioso absorbía la complejidad adicional sin perder velocidad de forma apreciable. Y entonces el preparador hizo algo que no estaba planificado. Algo que surgió del instinto de un hombre de ciencia que siente que está ante algo que no puede medir con los instrumentos que tiene. ¿Puedo ver cómo aplicas esto?, preguntó. No en una máquina. En movimiento real. Lee bajó de la mesa. Se puso de pie en el centro del laboratorio. El espacio era pequeño, 5 metros por 4, y no estaba diseñado para demostraciones físicas. Había equipos contra las paredes, cables en el suelo. No era un dojo ni un gimnasio. Era un laboratorio. «Lánzame algo», dijo Lee. ¿Que te lance algo? Una moneda, un lápiz, lo que tengas en el bolsillo. Lánzamelo sin avisar, lo más rápido que puedas. El preparador buscó en su bolsillo. Encontró un bolígrafo. Lo sostuvo un momento, calculando. Luego lo lanzó. No como un pase amistoso, como un lanzamiento rápido, directo, a la cara de Lee. Lee lo atrapó. No con un movimiento amplio, con un gesto mínimo. La mano subió desde su posición de reposo y cerró los dedos alrededor del bolígrafo a una distancia de 15 centímetros de su cara. El movimiento fue tan corto y tan preciso que el preparador no estuvo seguro de haberlo visto. Solo supo que el bolígrafo ya no estaba en el aire. «Otra vez», dijo Lee. Más rápido. El preparador buscó otro objeto. Encontró un borrador de pizarra en un estante. Lo lanzó. Más rápido, con menos aviso, a un ángulo diferente. Lee lo atrapó, con la otra mano. Sin mirar hacia donde venía, su cuerpo reaccionó antes de que sus ojos confirmaran la trayectoria. Era como si su sistema nervioso estuviera operando en un canal de información diferente al visual. Algo más primitivo, más rápido, anterior a la conciencia. El preparador se quedó de pie en medio de su laboratorio. Un hombre de 51 años, con 23 de carrera, rodeado de instrumentos que costaban miles de dólares, y se dio cuenta de que estaba presenciando algo que ninguno de sus instrumentos podía capturar. No porque la tecnología fuera insuficiente, porque lo que estaba viendo no era solo una habilidad física. Era una integración de percepción, decisión y acción tan comprimida que las 3 fases parecían una sola. Los tests podían medir la velocidad de reacción. Podían medir la fuerza. Podían medir la velocidad de contracción. Pero no podían medir la fusión de todo eso en un organismo que funcionaba como una unidad indivisible. Era como intentar entender una sinfonía, midiendo la frecuencia de cada nota por separado.
Los datos eran correctos. El fenómeno era mayor que los datos. ¿Cuánto tiempo llevas entrenando esto?, preguntó el preparador. La pregunta ya no tenía nada de condescendencia. Tenía la textura de alguien que está haciendo inventario de lo que acaba de presenciar. Toda mi vida, dijo Lee, pero no como tú piensas. ¿Cómo entonces? Lee se apoyó contra la pared del laboratorio. El aire acondicionado seguía zumbando. La luz fluorescente le daba a todo un aspecto clínico que contrastaba con la naturaleza profundamente personal de lo que estaba diciendo. Vos empecé peleando en las calles de Hong Kong cuando tenía 14 años. Peleas reales, no de entrenamiento. Peleas donde te rompen la nariz si llegas tarde. Tu cuerpo aprende a reaccionar antes de que tu mente le dé permiso. Los primeros años entrenaba los músculos. Más rápido, más fuerte. Funcionó hasta cierto punto. Luego dejó de funcionar. Llegué a un techo. ¿Qué hiciste? Empecé a preguntarme dónde estaba el techo. No en los músculos. Los músculos respondían. El problema era más arriba. El problema era aquí. Se tocó la 100. La señal llegaba tarde. No porque fuera lenta, porque estaba sucia, demasiadas opciones. Demasiadas decisiones intermedias entre ver el golpe y responder al golpe. ¿Y cómo limpiaste la señal? Lee hizo una pausa. No porque no tuviera respuesta, porque la respuesta era la parte que más le importaba. Y quería formularla correctamente. Eliminé todo lo que no era necesario. Cada opción que no servía. Cada movimiento intermedio. Cada pensamiento entre el estímulo y la respuesta. Mi maestro Ip Man enseñaba algo en Wing Chun. La línea más corta entre dos puntos lo aplicaba al movimiento. Yo lo apliqué al pensamiento. La línea más corta entre ver y actuar es no pensar en medio. El preparador se sentó de nuevo. Esta vez no en el taburete, en el suelo, con la espalda contra un armario de equipos. Era la postura de un hombre que ha dejado de proteger su estatus y que está simplemente escuchando. Lo que describes, dijo lentamente, tiene implicaciones para todo lo que hacemos en entrenamiento deportivo. Lo sé. Nosotros entrenamos el cuerpo y asumimos que el cerebro se adapta solo. Lo que tú estás haciendo es entrenar el cerebro directamente y dejar que el cuerpo siga. No son dos cosas separadas. Ese es el error. El cuerpo y el cerebro no son dos sistemas, son uno. Cuando entrenas uno sin el otro, estás entrenando la mitad. El preparador absorbió la frase. No respondió inmediatamente. Lo que Lee estaba diciendo contradecía la separación funcional, que era la base de la ciencia del deporte, en 1967. Entrenar fuerza aquí, resistencia allá, velocidad en otro bloque, técnica en otro, compartimentos, protocolos separados. Lee estaba proponiendo, sin usar la terminología, un enfoque integrado que no se formalizaría en la ciencia del entrenamiento hasta décadas después. «¿Sabes lo que haces, verdad?», dijo el preparador. No como pregunta, como constatación. «Sé lo que hago», confirmó Lee. «No sé cómo lo llamas. No necesito saberlo». El preparador se levantó del suelo. Se sacudió la bata blanca. El gesto era simbólico. Se estaba sacudiendo algo más que polvo. «Te debo una disculpa», dijo. Lee negó con la cabeza. «No me debes nada. Me diste lo que vine a buscar». «¿Qué viniste a buscar?» «Prueba. Necesitaba saber que lo que siento cuando entreno no es imaginación, que los cambios que noto son reales, que cuando mi cuerpo responde más rápido, no es porque yo quiera que responda más rápido, sino porque realmente es más rápido. Tus máquinas me han dado eso. Ahora lo sé. No lo creo. Lo sé. Esa distinción entre creer y saber
entre la convicción subjetiva y la verificación objetiva. Era exactamente el tipo de precisión que el preparador respetaba en sus mejores atletas. Y la diferencia era que ninguno de sus atletas la había articulado con esa claridad. «No eres lo que pensaba», dijo el preparador. Lee recogió sus zapatos del suelo. Los había dejado junto a la puerta al entrar. Se los puso sin sentarse, equilibrándose sobre un pie con la estabilidad de alguien para quien el equilibrio no es una habilidad, sino una condición permanente. «Nadie lo es», dijo Lee. «Esa es la idea». Se dieron la mano. La del preparador era grande, seca, la mano de un exatleta que había pasado de mover pesos a mover números. La de Lee era más pequeña, más callosa, con una densidad en el agarre que comunicaba algo que las máquinas del laboratorio habían tardado 1 hora en confirmar. Que dentro de ese cuerpo de 63 kilos había una fuerza que no cabía en ninguna tabla. Lee se fue. El preparador se quedó en su laboratorio. Lo que hizo en las horas siguientes, según testimonios recogidos años después, fue revisar todos los datos de la sesión. No una vez, 3 veces. Buscando errores que no encontró. Buscando explicaciones convencionales que no existían. Buscando un marco de referencia que pudiera contener lo que había presenciado, sin tener que cuestionar las premisas sobre las que había construido toda su carrera. No lo encontró. Lo que encontró en su lugar fue una grieta. Una grieta en el edificio de certezas que había levantado durante 23 años. La grieta no decía que todo lo que sabía estuviera mal. Decía algo más sutil y más peligroso, que todo lo que sabía era incompleto, que había una dimensión del rendimiento humano, la dimensión neurológica, la dimensión de la integración cuerpo-mente y la dimensión de la velocidad de la conciencia, que sus instrumentos podían detectar, pero que sus protocolos no sabían entrenar. El preparador no se convirtió en practicante de artes marciales. No se hizo discípulo de Lee. No cambió su vida de forma dramática ni visible. Lo que hizo fue algo más significativo por ser más modesto. Empezó a hacer preguntas diferentes. A sus atletas les preguntó cosas que nunca antes les había preguntado. ¿Qué piensan en el momento de la salida? ¿Cómo describen el proceso entre oír el disparo y empezar a moverse? ¿Dónde sienten que está el cuello de botella? A la literatura científica le pidió respuestas que todavía no estaban escritas. Sobre entrenamiento neural, sobre plasticidad sináptica, sobre la posibilidad de que la práctica deliberada pueda modificar la velocidad de procesamiento del sistema nervioso central. Las respuestas tardarían años en llegar, décadas en algunos casos. La neurociencia del deporte, el campo que estudia exactamente lo que Lee intuía, y el preparador comenzó a buscar después de ese encuentro, no se consolidaría como disciplina hasta los años 80 y 90. Conceptos como entrenamiento neuromuscular, preactivación cortical y programación motora anticipatoria, conceptos que describen con precisión lo que Lee hacía en 1967, no tendrían nombre formal hasta mucho después de la muerte de ambos. Lee murió en 1973, 32 años. El preparador lo sobrevivió por décadas. Cuando la neurociencia del deporte finalmente articuló lo que Lee había demostrado en aquel laboratorio, el preparador, si todavía estaba activo, habría tenido el extraño privilegio de reconocer algo que vio en persona 30 años antes de que el mundo tuviera palabras para describirlo. Hay un detalle final que merece atención. Un detalle que no está en los tests, ni en los datos, ni en las máquinas.
Cuando el preparador revisó los resultados después de que Lee se fue, encontró algo en sus propias notas que no recordaba haber escrito. En el margen de la página donde había registrado el tiempo de reacción de Lee, junto al número que no debería existir, había garabateado 2 palabras con su propia letra. Atleta real. Las había escrito durante la sesión, mientras medía. Antes de que la conversación filosófica tuviera lugar, antes de que Lee explicara cómo entrenaba la señal nerviosa, antes de la demostración con el bolígrafo y el borrador. Las había escrito en el momento en que los datos le habían dicho lo que su mente no estaba preparada para aceptar. Los datos habían cambiado de opinión antes que el hombre. Los datos siempre cambian primero. Las personas necesitan más tiempo. Lee le había dado a ese hombre exactamente lo que necesitaba. No una demostración de superioridad, sino una demostración de realidad. Lee no necesitaba que el preparador lo admirara. Necesitaba que lo midiera, que aplicara el mismo rigor que aplicaba a sus olímpicos, que dejara que los números hablaran el idioma que el preparador entendía. Y los números hablaron. Lo que dijeron fue simple, que las categorías son útiles hasta que alguien llega que no cabe en ninguna, que las máquinas miden lo que están diseñadas para medir, pero el rendimiento humano es siempre mayor que la suma de lo que cualquier conjunto de máquinas puede capturar. Que el cuerpo y la mente no son 2 sistemas que se pueden entrenar por separado. Son un solo organismo que cuando se entrena como uno, produce resultados que ninguna de sus partes podría producir sola. Lee no era un atleta en el sentido en que el preparador usaba la palabra. Era algo para lo que la palabra no existía todavía. Un atleta artista, filósofo, científico, que usaba su cuerpo como laboratorio y su mente como instrumento de investigación. Las categorías existentes no podían contenerlo. No porque Lee fuera sobrehumano, porque era un humano que se había negado a aceptar los límites que otros humanos habían definido como finales. El preparador aprendió algo ese día que ningún paper científico podría haberle enseñado. Que la primera obligación de un científico no es tener razón, sino estar dispuesto a descubrir que está equivocado. Lee le dio esa oportunidad. El preparador tuvo la honestidad de tomarla. No todos los hombres que dicen «mídeme» tienen algo que medir. Lee sí lo tenía. La diferencia entre él y todos los demás que han hecho la misma petición es que Lee ya sabía la respuesta antes de que la máquina la diera. No por arrogancia. Porque había pasado 15 años construyendo esa respuesta con su cuerpo, 1 milisegundo a la vez, un nervio a la vez, una señal limpia a la vez. Las máquinas solo confirmaron lo que el cuerpo ya sabía. Si la historia de hoy te ha mostrado algo que no esperabas, que la ciencia y las artes marciales no son mundos opuestos, sino 2 caminos hacia la misma cima, y que a veces un hombre descalzo en un laboratorio puede enseñar más al científico que el científico al hombre. Entonces, este canal es para ti. Suscríbete. La próxima historia tiene la misma estructura. Un encuentro real entre 2 formas de ver el mundo que termina con los 2 participantes viendo algo que antes no existía. Cuando digo que no se ha contado desde este ángulo, es porque lo que contamos aquí no son leyendas, son colisiones. Queda una imagen. Un laboratorio vacío a las 8 de la noche. Luces fluorescentes. Aire acondicionado zumbando. Un hombre de bata blanca sentado frente a una libreta abierta, es mirando un número que hace 1 hora le habría parecido un error y que ahora le parece la cosa más real que ha visto en 23 años. En el margen,
2 palabras que sus propias manos escribieron antes de que su mente les diera permiso. Atleta real. El bolígrafo está sobre la mesa. Ya ha dicho todo lo que tenía que decir.